Ok, aquí vamos entonces a presentar lo que es el plan de ejecución de esta acción formativa. Que la acción formativa es el fundamento de diseño de base de datos. Esta acción formativa va a durar 60 horas, donde donde se impartirá los miércoles de 6 a 8. Y estas 60 horas yo las dividiré en 45 horas prácticas y 15 horas teóricas. Ya mi nombre, yo se lo facilité, Denis Morillo Vicente. Entonces aquí están los módulos que vamos a impartir en esta acción formativa. El primer módulo es componentes fundamentales del proceso formativo basado en el diseño de base de datos. Que en ese módulo, en el primero, es donde vamos a ir interactuando con la parte teórica y todo lo que tenga que ver con el fundamento y los conceptos básicos del diseño de base de datos. En el módulo 2, la impartición del curso de formación grupales y presenciales basado en relacionar una base de datos. Aquí en vamos a interactuar con lo que tiene que ver con todo lo que se relaciona a la base de datos, empezando desde un producto, un cliente, hasta la última relación de una base de datos que ya se estructure sistemáticamente, que se automatice, que esté automatizado. Y aquí en el módulo número 3, la planeación, evaluación y conducción del proceso de enseñanza de aprendizaje en el análisis de base de datos. Ya aquí ya cerrando, aquí vamos a aprender a planificar un módulo y a evaluar ya finalmente cuando terminemos esta acción formativa. Aquí vamos a ver ya lo que es el objetivo general de esta acción formativa. El objetivo que engloba esta acción formativa entera. Por ejemplo, ¿quién me colabora ahí leyendo en el objetivo general? Bien. Objetivo general de la acción formativa. Este nos dice que al finalizar la capacitación, los participantes estarán en capacidad de manejar los componentes fundamentales del proceso formativo basado en diseño de base de datos en la educación de su acción formativa. Ok. El objetivo general nos dice que ya cuando finalicemos esta acción formativa, ustedes van a estar en capacidad de hacer un diseño de base de datos cuando se termine esta acción formativa. Ustedes serán capaces de diseñar una base de datos. Este es el nombre de nuestro primer módulo, el fundamento del proceso basado en diseño de base de datos. Por ejemplo, ya ahorita vimos algunas definiciones de base de datos, que ya ustedes tienen los conocimientos previos de lo que es una base de datos. Y aquí hacemos esta pregunta: ¿qué tanto se conoce de base de datos? ¿Qué tanto ustedes conocen de base de datos? ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado mencionar? Están las herramientas donde se almacenan Las las informaciones. Nada. Bien, como se ha venido escuchando, o sea, diciendo durante el curso, tenemos como conocimiento previo que la base de datos es la recuperación de informaciones que se fomentan para circular en cuanto a un espacio. Dígase, como mencionamos, el Sapien Juan, que es la recuperación de informaciones que se usan para dar proyecto o dar vida a un conocimiento. Excelente. Ahora ahorita vimos el objetivo general del módulo, del módulo de la acción formativa entera, que se abarca los 3 módulos. Ahora vemos lo que es el objetivo general nada más del primer módulo que vamos a ir desarrollando, porque lo vamos a desarrollar por módulo. Aquí vemos el objetivo general del módulo número 1, que lo vimos ahorita, que son 3 módulos. ¿Quién me colabora leyendo? Carlos. Objetivo general de módulo. El módulo 1. Al concluir el módulo de componentes fundamentales del proceso formativo
basado en diseño de bases de datos. Los participantes estarán en capacidad de identificar algunos diseños de bases de datos y poner en práctica sus conocimientos teóricos estudiando. Ok, muy bien. Esta definición del objetivo general del módulo nos dice que ya al concluir este módulo, cada uno de ustedes como participante estará en capacidad de identificar algunos diseños de base de datos, algunos diseños, cómo se diseña una base de datos, cómo se va implementando una base de datos. Estará en capacidad de identificar cada uno de esos y ponerlo en práctica con los conocimientos teóricos que hemos estudiado. Aquí entonces vemos el objetivo específico de este módulo. El objetivo específico dice: concluido el módulo del componente fundamental del proceso formativo basado en diseño de bases de datos, los participantes estarán en capacidad de, número 1, de identificar los manejadores de bases de datos sin error y sin omitir ningún paso. Los manejadores de bases de datos, como ya sabemos, vienen siendo SQL, MySQL, Query, entre otros. Esos son algunos de los manejadores de bases de datos, con los que se van programando y diseñando la base de datos. También tenemos manejar el material teórico estudiado sin dificultad. El material que le vayamos subiendo a la plataforma, ya ustedes van a estar en capacidad de manejarlo sin ninguna dificultad. También el número 3, definir con sus propias palabras el concepto de una base de datos, ya como lo hemos hecho, que han definido base de datos con sus propias palabras. Aquí tenemos el plan de ejecución del módulo. Ahorita le presentamos el plan de ejecución, pero de la acción formativa completa, que la compone en 3 módulos, y aquí le presentamos entonces lo que es el plan de ejecución, pero del módulo 1, del módulo que estaremos desarrollando. Este módulo, la acción formativa entera dura 60 horas, como les dije ahorita, pero el módulo nada más dura 30 minutos. La duración es 30 minutos. Ya facilitador, ustedes saben que soy yo. Entonces el contenido del módulo número 1, vamos a tener lo que son los tipos de base de datos, los manejadores de base de datos, como lo mencioné ahorita, y los tipos de diseño de base de datos. Esos son los contenidos de este módulo. Aquí ya entrando en el desarrollo del módulo. El módulo es componentes fundamentales del proceso formativo en diseño de base de datos. Vemos aquí su desarrollo, que tenemos tipo de base de datos, manejadores de base de datos y tipo de diseño. Aquí vemos ya lo que son los tipos de base de datos. Aquí vemos los tipos de base de datos, que son bases de datos referenciales, que es un tipo de base de datos donde se hacen consultas con referente a un producto o una mercancía o un cliente específico. Y entonces la base de datos fuente, ya aquí es una base de datos más que conglora más datos, una base de datos general. Aquí vemos lo que son concepto de base de datos, que alguien que me colabore ahí, creo. Bien, el concepto de base de datos. Una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja la relación entre ellos. Okay. Como vimos ahorita la definición que se relaciona a la definición que ustedes dieron con la definición de base de datos. Aquí también vemos una imagen de la base de datos. Vemos aquí una de las principales ventajas, que es el gran volumen de información que maneja la base de datos. También, como hemos estado hablando, el acceso rápido a la información, que no hay como antes, como la base de datos antigua de antes, que antes usaban bases de datos eran físicas, manuales, que para buscar los documentos teníamos que irnos a
automatizada que nada más con introducir, por ejemplo, un código o un número o un nombre de una vez nos arroja la información que queremos, que necesitamos. La eliminación de duplicidad, que en una base de datos no existen dos productos o dos componentes con el mismo nombre o con el mismo código. Si existe, elimina uno de los dos para que no haya duplicidad. El aumento de la productividad, que con el ahorro de tiempo se produce más con la base de datos. La reducción del espacio de almacenamiento también son factibles porque ocupan poco espacio en el almacenamiento de los dispositivos. La reducción del espacio de almacenamiento, la seguridad en la información, la información es segura en cada base de datos. También fácil de darle mantenimiento a una base de datos y su capacidad, que es muy amplia. Aquí vemos la utilidad de la base de datos. ¿Quién me colabora ahí? Bien. La base de datos son un conjunto de datos. La base de datos son un conjunto de datos relacionados entre sí que tienen un significado implícito. Todos los datos tienen una fuente del cual se derivan y están orientados a tener alguna función. Clínicas y hospitales, penales, federales, sindicatos laborales, registros civil y tiendas de abarrotes. Entidades en donde se utilizan las bases de datos. Entidades educativas. Empresas automotrices. Centros comerciales, bancos y hoteles. Ok, como vemos aquí, la utilidad que se le da a la base de datos, vemos las diferentes instituciones o empresas que usan bases de datos, como nuestra participante Minerva le dijo aquí, vemos un sinnúmero de entidades que utilizan la base de datos por la comodidad ya que se usa y también por el fácil acceso a cualquier tipo de información. Introducción a la base de datos. Conceptualmente, una base de datos es un paquete que contiene toda la información necesaria para el funcionamiento de un sistema o proyecto completo. Por ejemplo, una base de datos es llamada tienda. Una base de datos llamada tienda puede almacenar todos los datos de un sistema de comercio electrónico, incluyendo datos sobre los productos, la venta, el inventario, la factura, la forma de pago, la forma de envío, etc. Cada base de datos es un almacén donde se guarda información sobre un conjunto completo de información relacionada, necesaria para un sistema completo de funciones. Como hablamos ahorita, una base de datos es un almacén que acumula diferentes tipos de datos. Aquí vemos que la tienda usan bases de datos, tienen productos, uno para productos, una de venta, una de inventario, una de facturación, una de la forma que se paga, también de la forma que se envía. Todo eso es un tipo de base de datos que van todas relacionadas con un código. Aquí tenemos una sesión de preguntas. Por ejemplo, ¿qué ustedes tienen como pregunta? ¿Qué pregunta a ustedes les surge de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Tienen preguntas? No, claro. Ok, vamos entonces a hacer una prueba didáctica
falso y verdadero, para que cojamos 3 minutos y la analicemos y digamos si es falsa o es verdadera. Ok. La número 1, ¿qué ustedes creen que dice? Una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja la relación entre ellos. ¿Es falsa o verdadera? Verdadera. ¿Cómo era? Tengo entendido que es verdadera, porque en cuanto a lo que hemos venido viendo, una base de datos, como dice aquí, es una colección de información organizada. Ok, muy bien, excelente, es verdadera. La otra dice, conceptualmente, una base de datos es un paquete que contiene toda la información necesaria para el funcionamiento de un sistema o un proyecto completo. Sí, es Sí, verdadero. Muy bien, excelente. La número 3 dice, SQL es un manejador de base de datos. Sí. Verdadera. Muy bien, excelente. SQL es un manejador de base de datos. Ok, aquí tenemos un resumen del módulo. El que puede hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, ¿quién se anima? Desde el principio hasta aquí. Ok. Ok. Hemos visto que la base de datos es la recopilación de información estructuradamente organizada, la cual vamos a utilizar. De igual forma, en cuanto a una de sus propiedades, ella elimina cierta duplicidad que aparezca. Es decir, que si en nuestra base de datos tenemos dos informaciones iguales, ella va a eliminar una de las tantas. De igual forma, hemos visto que uno de los tres ordenadores es SQL, que le permite estructurar y diseñar un ordenador, o dígase una base de datos. A su vez, vimos que nuestra base de datos nos ayuda a tener nuestras informaciones organizadas y guardadas para cierto momento y no tener que buscar, como nos dio nuestro facilitador de Denis, buscar en un archivo muerto. Ok, excelente. Muy bien, ¿quién más? Gregory. Ya tenemos claro que toda la base de datos son estructuras manejadas por archivos y fuentes necesarias que ya en estos momentos no tenemos que buscar, o sea, es más fácil, no tenemos que buscar como antes en páginas muertas, en archivos muertos. También la base de datos puede funcionar en varias empresas o sistemas o en proyectos, por ejemplo en hoteles, en sistemas automotrices o en escuelas o en centros educativos. Muy bien. ¿Quién más? Ok, continúo. Ok, la síntesis del módulo viene siendo desde lo que hablamos al principio de la conformación de las reglas que ustedes dijeron, que la puntualidad, el respeto mutuo, ¿cuál es más? La responsabilidad. La responsabilidad, Comportamiento. el comportamiento. Entonces, haciendo una síntesis, que ya sabemos que una base de datos es un conjunto de datos que se almacena en un sistema para gestionar cualquier tipo de información, que no puede haber duplicidad de datos, que lo elimina automáticamente si hay una duplicidad, que es sencillo, que es fácil de darle mantenimiento, también que es muy ágil, y también viendo el objetivo general del módulo, que ya al concluir ese módulo, cada uno de ustedes estará en capacidad